Tal y como le habíamos informado, está con nosotros el licenciado Pedro Luis Gago Clérigo, quien es de origen español, dominicano por naturalización, residente de República Dominicana desde hace 17 años, o sea que ya es dominicano, ¿no? Está casado con una dominicana. Pasó la prueba. Está casado con una dominicana y que se casa con una dominicana no se divorcia más. Bueno, tiene hijo dominicano, es licenciado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, es experto en Derecho Constitucional y Administrativo. Es una persona con una amplia experiencia profesional en el país, como abogado, como consultor, trabaja en diferentes instituciones como consultor y ha decidido venir a conversar con nosotros sobre un tema sumamente importante, es analizar el caso, el conflicto que hoy se presenta en España con las pretensiones de Cataluña de ser independiente. Entonces, Pedro, para nosotros es un placer tenerte por acá y qué bueno saber que tú tienes ya tantos años en el país. Lo conocí, diríamos, accidentalmente. Entonces, vimos el tema y digo, Pedro, pero sería excelente que tú fueras. Y es un excelente comunicador, según lo que me han dicho. Así que es un placer tenerte en Visión Integral. El placer es mutuo. En fin, sé que... Vamos a empezar a hablar del problema. Es una noticia de mucho impacto y sobre todo la noticia que sucede en España. Nosotros como que la vemos muy cerca, son, ¿no? del, Por son, como del patio. Son como de nosotros. Sí. Y entonces quisiéramos analizar el conflicto que se ha suscitado en este momento con esta región española que trata de obtener su independencia de España, que son 4 provincias, ¿no? Así que quisiéramos que tú nos hablaras sobre este problema. Mira, decís que están de vosotros, y lo vamos a demostrar en esta conversación, que también es de vosotros. En realidad es un problema que afecta a los demócratas y a los demócratas del mundo, a la gente, a la buena gente del mundo. Por eso, permíteme, he traído un pequeño sketch que invito a vosotros y a los telespectadores a que lo vean y después hablamos. ¿Te parece bien? Perfecto. Pues adelante, como dice el director. Hijos de Cataluña, estoy con vosotros para luchar por la independencia. Nos podrán quitar el euro, pero no nos podrán quitar la libertad. ¡Sí! ¡Por fin podremos tener la nacionalidad catalana! ¡Sí! No solo eso, tendremos la doble nacionalidad, española y catalana. ¿Cómo? Sí, bueno, al tener nacionalidad española es un derecho individual que no se puede eliminar. Y así seguiremos siendo europeos. Sí, pero habrá fronteras con España. ¡Sí! Bueno, al ser españoles y por tanto europeos, tenemos que respetar el espacio Schengen, es decir, la libre circulación de ciudadanos y mercancías, incluso con España. Bueno, vale, pero tendremos nuestra propia fiscalidad y las pensiones. Bueno, las pensiones las seguirá pagando España. ¿Y la quiniela? ¿Dónde jugarán el Barça y el Español? Hombre, lo ideal es que sigan jugando la Liga Española. Claro, si hacemos una Liga Catalana, a ver quién tiene cuyons de pagar el sueldazo de Messi. Pero bueno, con la independencia seguiremos mandando nosotros. O sea, como ahora. Escolti tú, si vamos a seguir siendo españoles, si España va a pagarnos las pensiones y el Barça va a seguir jugando la Liga Española, ¿por qué nos independizamos tú? Después de Braveheart, Brave más, un héroe con las ideas claras, al menos un 3% de ellas. ¿Y por qué hacemos esto, Y darme un segundo, que lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, después de ver este pequeño video de apenas 1 minuto 59, ¿no? Sí. Quisiéramos que tú nos dijeras en qué consiste y que empezáramos a hablar de una vez del conflicto, de los orígenes del conflicto. Bueno, lo traje aquí al programa porque creo que es un pequeño detalle sobre que ayudará a centrar a la gente que no está tan familiarizada con el problema en sí, pues a centrarse un poco de qué va el tema, ¿no? Además, quiero hacer una particularidad. Este vídeo no lo ha hecho ningún nacionalista español. Lo han hecho en la televisión vasca, que es una televisión regional del País Vasco, un buen programa que ellos tienen de tipo cómico, de sátira política. Sátira. Y entonces es un programa donde los vascos, humoristas vascos, dan de cierta manera una versión de lo que piensan sobre el problema catalán. Esa es la peculiaridad, ¿no? Entonces, es el mensaje que trata de dar. Pero claramente está ahí, es como Sí. dicen ellos, bueno, si ya lo tenemos,
¿qué estamos buscando, no? Y es que es lo que está pasando aquí, quizás partiendo evidentemente de que en Cataluña es una región o una nacionalidad, como se quiera llamar, de España, que tiene una cultura bastante específica de ellos, con unas características especiales, hablan una lengua, procedente también del latín como el castellano, son bilingües, hablan perfectamente catalán y español. Yo cuando voy a Barcelona es normal, si no se percatan cualquiera de ellos, me hablan en catalán, cuando digo ¿qué? E inmediatamente pasan a hablarme en castellano, es decir, no hay dificultad. Yo en cierta manera les envidio. Para comunicarse no hay dificultad. No, yo les envidio porque tengo una facilidad para aprender idiomas y de por sí les resulta más fácil aprender un tercer idioma cuando ya están acostumbrados a hablar en la calle o en familia y hablar en temas también oficiales el catalán, porque el catalán es una lengua oficial. Entonces, bueno, pues partiendo de esa especificidad, una parte, un porcentaje de esa población importante, no mayoritario, estamos hablando de que ahora mismo el movimiento separatista puede tener en torno a sus ideas el apoyo del 40% de la población, grande, pero no mayoritario. ¿De una población de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 7 millones de personas, 7 millones y medio, estaríamos hablando que los independentistas pues tienen un respaldo más o menos medido en encuestas y demás, no es una opinión mía, están ahí las encuestas que se hacen, del 40%. Puede oscilar más, menos, en los últimos tiempos ha caído un poco, pero sigue siendo importante. Pero importante es que ahora mismo los independentistas son las personas que dirigen las instituciones del gobierno regionales catalán, que, en fin, ejercen poder. No estamos hablando de una región deprimida, de una región marginada, de una región maltratada por el centro. No estamos hablando de, para llevarlo aquí de Elías Piña, no estamos hablando de Pedernales, estamos hablando, el ejemplo quizás más similar es de Santiago. Y entonces, pues para que un dominicano lo entienda, es cómo es posible que un Santiago, en este caso Barcelona, siendo lo que es, representando el motor económico de España, grandes empresas, uno de los mayores niveles de vida, una cultura muy avanzada, de una primera en los últimos años pega un giro, se sienten diferentes, y en esa defensa del sentirse diferente incluso lo hacen ofendiendo a los demás, diciendo España nos roban, los españoles abusan de nosotros. Pagamos demasiado tributo, producimos el tanto bueno, una serie de argumentos. De las riquezas. Que, en fin, y eso les ha llevado a sentirse que ha llegado el momento de separarse del resto de España, ¿no? Y ahí donde entra ya, sobre todo, un plano legal. Que para pero mí ¿dónde se remonta? Entra a la parte legal. O sea, ¿desde cuándo viene? Porque no surge ahora, sino que tiene una raíz, un origen, este conflicto. Ahora se agudiza. Sí, No, vamos a Pero ver. hay ese intento. La pregunta sería ahí, Juan José, ¿ha sido alguna vez independiente Cataluña? Nunca. Cataluña empezó su historia a ser ya, ten en cuenta que España es un país o una zona que ocupa el territorio español que tiene una historia larga, es decir, te podemos hablar de una zona que tiene una historia desde hace 3.000 años, empezó por tiempos muy remotos. Pero vamos, volviendo al caso efectivamente la actual España es la unión de diferentes reinos en el siglo XV. Y Cataluña formaba parte del Reino de Aragón, no es que fuera un reino distinto. Incluso Cataluña más atrás había formado parte de lo que es el Imperio Carolingio. En fin, por las circunstancias ya se integra el Reino de Aragón. El Reino de Aragón y el Reino de Castilla son de la unión de sus reyes, Isabel por Castilla, Fernando por... pues forman. Pero eso no quiere decir que España en estos 500 años haya mantenido sus idiosincrasias locales muy fuertes. Ahí está Galicia, un propio idioma, en el oeste, o en el oeste, el País Vasco, Castilla, Andalucía, que es la parte más reciente, que fue la última zona de España que, digamos, pasó de ser musulmana, porque hace 600 años Andalucía era una zona musulmana, por eso los del ISIS están reclamando lo que... En fin, claro, en esta locura de nacionalismo, de populismo, y de cosas que la gente a veces se monta en la cabeza, pues evidentemente de la pequeña viruta se puede sacar un madero, ¿no? Pero no deja de ser una cosa que en el siglo XXI, en un mundo global, donde todo el mundo estamos pensando en la integración, quizá el mejor ejemplo es la Constitución Dominicana, cuando lees esos artículos que de República Dominicana está pensando en esa integración y lo ha recogido en esa integración con Centroamérica y con el resto del continente. El que surjan movimientos en determinados países diciendo no, vamos a volver al siglo XVIII, a los nacionalismos, a separarnos, a que cada grupo nos sintamos diferentes y funcionemos de manera diferente y nos gobernemos a nosotros mismos, en vez de pensar en esa integración, pues resulta un poco a contracorriente. Pero vamos, en Cataluña no ha habido, es decir, levantamientos o movimientos seccionistas como el actual. En el siglo XVIII, en el 1700 y pico, la guerra de sucesión en España, es decir, cuando se produce una ruptura entre las monarquías de Habsburgo
que desaparece el último rey Habsburgo y le sucede un rey Borbón, pues ahí también se generó una guerra civil con ese cambio de monarquía y los catalanes tomaron parte, desgraciadamente para ellos, por el bando perdedor. Y luego, fíjense, más recientemente, durante la misma guerra civil española hubo un movimiento en el 37, una rebelión también, pero no contra, digamos, contra Franco, era contra el propio gobierno republicano, que fue el que aplacó esa revuelta, que luego vino posteriormente a Franco y lo sepultó, ¿no? Con esos 40 años de nacionalismo español interpretado de manera de Franco, a la manera de Franco, y que, en fin, eso fue, digamos que acontecimientos históricos, pero que aún así yo entiendo que Y hasta efectivamente... el 78 con la nueva... No, el 78 Constitución fue el española. gran pacto que hicieron, gran que hicieron pacto a todas las partir de ahí. comunidades de España, quizás presionados por esos ánimos de que fueran tomados en cuenta de manera especial vascos, catalanes y por qué no también gallegos y andaluces, y se generó lo que es el actual Estado de la Autonomía Español, que en palabras generales diríamos que España es un Estado federal e incluso mucho más federal que, aunque no parezca mentira, que los propios Estados Unidos, o ejemplos de federalismo como hay en Alemania. Es decir, la autonomía de gobierno que tienen las comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, es tremenda. Son gobiernos. Tremenda, sí, sí. Gobiernos. Por eso en la cinta de los cómicos dicen, bueno, pero si eso, hombre, gobernarnos, ya nos estamos gobernando, porque es verdad. Es decir, que lo que pasa es que quieren un paso más, ellos tienen una idea romántica, un grupo de esa población que dice la nacionalidad catalana y tal, como si eso hoy en día importara en una Europa donde precisamente lo que se están utilizando los estados no es para que estos estados se fragmenten, sino para que a su vez faciliten el proceso de integración, y ojalá algún día lleguemos a una Europa unida donde se reconozca la peculiaridad de cada uno, pero en definitiva se gobierne con un proyecto unitario. Proyecto unitario que curiosamente en la parte de los europeos se ha puesto a cuestionar, y sin embargo están los rusos que están al lado y lo tienen muy claro, que con una Europa fuerte perjudica los intereses rusos. Por eso también el problema catalán está tomando una división de geopolítica, porque ya no es el problema de España. El problema catalán, si estos señores al final se salieran con la suya, crearían una gran crisis en Europa, porque movimientos de este tipo tienen todos los países europeos. En Francia están los corsos y en el norte una zona que se llama la Bretaña. Bélgica ahora mismo es un país partido en dos, flamencos y valones. Precisamente el que forman parte de la Unión Europea ha evitado que salte. En Alemania, hace poco, un señor planteó ante el Tribunal Constitucional alemán la posibilidad de hacer un referéndum para la independencia de Baviera. Y el Tribunal Constitucional alemán, es decir, la locomotora económica de Europa y un país que al día de hoy se puede decir es un ejemplo de democracia, dijo que con la Constitución alemana, una constitución de un país federal, no era posible la independencia de ninguno de sus territorios. En Italia tienen un problema también con la Liga Norte, en Austria tienen un problema con una región que se llama el Tirol, donde esos gritos que pegan, no sé si muchos pedadores los conocen, con su sombrerito, su pluma, y hacen tirorí, tirorí, pues el Tirol también tiene un elemento. Y luego hacia el este hay problemas de población, de fronteras, en Rumanía con Hungría, en fin, que esto puede ser una mecha. Por eso no es extraño que tras pasar y superarse unas determinadas desinformaciones que ha habido por parte de los independentistas, cuando se ha analizado bien lo que ha pasado, los gobiernos europeos estén todos respaldando al gobierno español, porque nadie quiere que un Estado como el español pues tenga un movimiento secesionista, porque eso puede ser la correa de transmisión de complicar la vida a Europa hacia el futuro gravemente, y que nos volvamos a plantear como estábamos a principios del siglo XX, y ya ven lo que pasó en Europa en el siglo XX, bueno, en Europa no, en el mundo. Bueno, vamos con su permiso, vamos a hacer una pausa obligada y lo retornamos ahí entonces la conversación ahí mismo para entonces hablar de las razones. Pausamos y en breve retornamos. Continuamos conversando con Pedro Luis Gago, español y dominicano. Yo creo que interesantísimo el recorrido que hacía por lo que está pasando en diferentes países de Europa para caer entonces en el tema español. Hay razones económicas, según está planteado, razones económicas, políticas y culturales en esta separación. ¿Se podría decir que sí? Las razones económicas y culturales las están alegando los separatistas. Las razones legales las está alegando el gobierno español y creo que todos los demócratas españoles. Y por supuesto los demócratas europeos, y creo que cuando se conoce bien el tema, los demócratas del mundo. Porque aquí lo que estamos es un caso claro, ha dado una coyuntura en estos tiempos de populismo en los que vivimos, donde un grupo de gente piensa que bien porque una idea sea apoyada por un grupo de gente, he dicho no mayoritario, pero un grupo numeroso de gente, ya
el principio base de nuestra convivencia puede romperse. Me estoy refiriendo al principio de legalidad. Es decir, aquí hay una disputa y por eso el caso español yo creo que va a ser un caso de estudio en los próximos años en el mundo del derecho y en el mundo de la política. ¿Es posible que el derecho a decidir, es decir, el derecho o la opinión o el sentir popular, se pueda imponer el principio de legalidad? En la democracia, ¿no? ¿Es posible que haya democracia sin principio de legalidad? Hace 40 años se firma la Constitución española, aprobada también en Cataluña, y se hace un gran pacto. Y uno de los requisitos que se pone ahí es que no se reconoce, vamos, no se dice, por tanto no se reconoce el derecho a la autodeterminación de ningún territorio. Está explícitamente en la Constitución La indivisibilidad de España está así. Se reconoce la creación de las comunidades autónomas y una descentralización política tan avanzada como la que tiene España, que no tiene que envidiar a ningún régimen federal. Al revés, creo que los regímenes federales tienen que envidiar del modelo español. Don Pedro. Entonces, esa es. Ahora es posible que un grupo de 3,5 millones de personas en una comunidad de 45 puedan imponer por la fuerza sus convicciones al resto de los demás, decidir ellos lo que hay que hacer sin darles participación a los demás. ¿Sería posible discutir un problema de República Dominicana en la zona de Higüey sin tener también en cuenta lo que piensan en Pedernales o en Montecristi? ¿Es legítimo eso? ¿Es democrático? Eso es lo que están defendiendo esta gente. Yo lo dejo a la criterio de los oyentes. No quisiera convencerles. Yo tengo mis argumentos, pero no me los voy a reservar. Pero sí quiero que ellos recapaciten sobre eso. Porque eso puede darse en un momento determinado en otras cuestiones en República Dominicana. Ideas, un iluminado viene con unas ideas y obtiene un gran respaldo. ¿Es factible que ese señor, saltándose la ley, pueda imponer al resto de la población las ideas? Todos entendemos que las leyes se pueden cambiar, pero no saltándoselas. Las leyes se cambian utilizando los mismos mecanismos que se utilizan para aprobarlas. Porque no tiene sentido que las leyes sean inmutables. Por eso el éxito que fue la democracia española. Pasar del régimen del general Franco, de la dictadura, a la democracia, no fue un acto revolucionario en España. Fue un acto de transformación, donde utilizando las herramientas que había dejado el propio Franco, se terminó llegando a la democracia. Por eso la continuidad y legitimidad del actual régimen democrático, que incluso los seguidores de Franco, que todavía quedan algunos, reconocen. Pedro, escuchándole a usted sobre un aspecto interesante en esta situación que se está dando en España y sobre lo que implicaría, ¿verdad?, un fraccionamiento, ¿verdad?, de una parte de lo que es el conglomerado de territorios que tiene España y lo que implicaría también en otros países que tienen también territorios en esas mismas condiciones. Si eso sucediera en España, tendría un efecto dominó. Más o menos fue si lo interpreto bien a usted. Es así. Un efecto dominó. Y así lo está teniendo ya Europa, y por eso las declaraciones, ayer mismo el Parlamento Europeo dio su apoyo expreso al gobierno de Rajoy, e incluso hicieron una rectificación, que también quiero aclarar ahora mismo. El día lunes pasado aparecieron muchas fotos en la prensa internacional, acusando a la policía española de brutal. Las policías actúan como actúan, pero yo sí le puedo decir que no reconozco que haya habido en los últimos años ninguna manifestación donde ha actuado la policía española y haya habido un muerto. Pero lo más grave es que, claro, dice un dicho que antes se coge al mentiroso que al cojo. Y entonces esas fotos que el gobierno independentista catalán y sus seguidores han publicado en los medios, las han empezado a analizar. Y han utilizado fotos del año 2011, 2012 en manifestaciones reprimidas por la propia policía catalana. Dentro también de una interferencia que reconoce el mismo Washington Post, no lo dice Pedro Gago, ni lo dice la prensa española, que tuvo Rusia a través de su gran aparato de propaganda, Russia Today, y todo un conjunto de redes que tienen montados y de hackers en Internet, que es un peligro para cualquier democracia en el mundo ahora mismo. Es decir, la nueva injerencia que hay no van a ser los misiles nucleares, sino es el Internet, la utilización de las redes sociales, porque se han dado cuenta que a través de las redes sociales todavía hay mucha gente incauta
que se cree lo primero que pone, lo que primero que cuenta. Se deja manipular. Y ahí se han dejado manipular. Y en el caso de las fotos se han dejado manipular. Claro, ahora, a estos independentistas que se les dice, oiga usted, pero esta foto que aparece un señor con un ojo que le ha dado una pelota de goma, es una foto que ustedes cogieron de una manifestación que hubo en tal ciudad, tal día y tal año, en otra parte, y que fue consecuencia de una actuación de la policía. Haciendo montaje. Claro, cuando esto vuelve para atrás, pues ahora todavía están más desacreditados. Por eso les puedo decir, y yo lamento. No hubo represión, lamento entonces decirlo, no una actuación quizás represiva de parte de la policía española, tenía un mandato que cumplir. No, la policía española intervino, y dígame usted qué es lo que pasa La Guardia Civil cuando a la policía le tiran piedras, Son fuerzas la represivas. insultan, diciéndola de todo, la famosa frase esa que ha hecho España internacional, la podemos decir entre comillas, eso de hijo de puta, ¿no? Es una aportación de la cultura española al mal hablar mundial, ¿no? Y se pueden ver escenas, evidentemente, donde la policía utiliza las porras pues, para abrir pasos, usted se pone de frente, pero también ve otras imágenes donde ve a los manifestantes pegados a los policías y los policías españoles aguantando. Además, usted ve que la policía española va perfectamente equipada. Si han visto las imágenes que no son, desgraciadamente, como les pasa a los policías de aquí, que los mandan con una macana y una cosita a una manifestación. El equipamiento, sí, exactamente, el equipamiento que lleva cualquier policía español vale un dineral y está, porque está previsto para eso. Y yo le puedo decir, yo tengo hermanos que son miembros de la Policía Nacional y le puedo decir que sé las instrucciones que tienen ellos y la máxima instrucción de la Policía Española es no actuar si no hay razón para hacerlo. Es mejor aguantar y de por sí puedes ver imágenes donde la policía, cuando la manifestación está muy caliente, una de las formas de actuar es, en vez de ir a por ellos, retroceder en búsqueda de espacios para que se cosen las cosas. Constitucionalmente es ilegal, el gobierno lo reconoce, lo ha planteado No, el gobierno no, claramente, perdón, no. lo ha planteado claramente. Ahora se está hablando de que hay unos resultados. Se habla de un cuestionamiento al proceso de que la gente votaba 2 y 3 veces, Sí, podía bueno. votarlo sin problema. Ahora, se insiste en proclamar, llevarlo al Parlamento catalán y que en los próximos días, se habla de la próxima semana, declarar la independencia. O sea, ¿qué va a pasar con una posición tan rígida como esa? Hoy es domingo, para el lunes Exacto. Sí, lo sabemos todo el mundo. Y dicen que ¿por qué no actúa el gobierno español? Pero es que el gobierno español, en una democracia, no se puede actuar contra pretensiones, solo se puede actuar contra hechos. Es uno de los riesgos de la democracia, pero también es una de las virtudes, de que a nadie se le puede acusar, ni encarcelar, ni actuar contra él mientras no haya cometido un delito. Ellos dicen que lo van a cometer, pero ese tipo no es suficiente. Entonces, el gobierno español, dentro de esa mesura que se ha cuestionado en algunos ambientes lamentablemente democráticos, que no digo que no haya cometido errores, pero tampoco en esos ambientes se ha tomado en cuenta, en primer lugar, que la iniciativa que hubo el otro día de impedir las elecciones no fue una decisión del gobierno español, fue una decisión del sistema judicial español. Empezando por una sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional el referéndum en todos los actos que se hicieran para celebrarlo, y una decisión de la Suprema Corte de Justicia de Cataluña, allí se llama Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, expresada por los jueces, de que la policía fuera la que actuara. Es decir, la policía el otro día y actualmente está actuando en Cataluña en base a resoluciones judiciales de los propios tribunales de Cataluña. Porque también ten en cuenta que así como el esquema político es descentralizado, el sistema judicial, al igual que sucede en República Dominicana, es centralizado, a cuya cabeza está siempre la Suprema Corte de Justicia, y los jueces son todos dependientes en una especie de pirámide para unificación, entre otras cosas, de jurisprudencia, de que haya una sola justicia. Pues entonces la represión o las medidas que se están tomando contra los separatistas al día de hoy están siendo dadas por los jueces. El otro día, en un programa, un compañero de ustedes hablaba de las fuerzas castrenses. No, el ejército español no ha actuado, el ejército español está normal, no está ni acuartelado. Ahora mismo se está actuando con la Policía Nacional porque, desgraciadamente, esa competencia que se les había traspasado al gobierno catalán de tener una policía propia, la policía catalana no cumplió con las instrucciones de los jueces. Se ha politizado. La policía catalana no tiene problemas con el gobierno español. Ahora mismo el jefe de la policía catalana ha sido acusado, o se le han abierto unas diligencias precisamente para acusarle por el delito de sedición por los tribunales de justicia. Y cuando digo sedición, no se llama porque políticamente está en contra de la unidad de España. Es porque él, que juró cumplir las leyes, no ha cumplido la ley. Don Pedro, en esa misma tesitura, hay un aspecto que a lo interno del mismo España y y en Barcelona,
se está planteando que la dirigencia, ¿verdad?, que tiene el gobierno, ¿verdad?, de Cataluña, el salto que quiere dar es un salto por intereses. Intereses en el sentido que hay aspectos de índole económico que ellos pretenden comenzar a manejar, a dominar, y hay otro grupo dentro de la sociedad, ¿verdad?, catalana, que entienden que lo que ofrece este grupo, que lo que anda buscando es poder y de manejar aspectos económicos, en su accionar dentro del gobierno no ha sido, digamos, lo suficiente en permitirle a una clase media baja para poder también tener participación. Y por lo tanto, ahí hay un conflicto en dos grupos, uno dominante que está en el poder y quiere quedarse con el poder y tener poder hacerse parte de aspectos económicos, y hay otro grupo que se siente marginado y entiende que bajo el esquema, ¿verdad?, de la protección española, ellos han conseguido más y entienden que no van a conseguir eso mismo si se hace, ¿verdad?, el fraccionamiento. ¿Qué hay de cierto en esta parte? Porque se ven elementos como artistas intelectuales que son del conocimiento de nosotros y que lo queremos mucho. Por ejemplo, Joan Manuel Serrat, que está opuesto totalmente a lo que es el fraccionamiento. Y así vemos una serie de deportistas, ¿verdad?, famosos en la parte del fútbol, en la parte del básquetbol, que están a favor, ¿verdad?, de que se mantenga lo que es, ¿verdad?, la unidad del Estado español. ¿Hasta qué punto podría ciertamente darse un fraccionamiento interno en Cataluña en caso de, no sé por qué vía, con el anuncio que hace el presidente, ¿verdad?, de Cataluña, que el lunes va a proclamar, ¿verdad?, la separación y por lo tanto la independencia? ¿Hasta qué punto pudiera esto resultar una bomba que fraccione la sociedad catalana? Mire, yo los temas sociológicos y políticos honestamente no me considero en posición de hacer unas valoraciones, y lamento quizás no poderle responder a su pregunta. Porque antes de todo eso hay el tema de la legalidad. Es que vuelvo a insistir lo mismo. Por eso decía que el problema de España ahora mismo es un problema para los demócratas. Porque eso se puede dar en cualquier momento. Grupos radicales que deciden romper las reglas de juego y tirar por caminos nuevos. Es el caso de España. En el caso este estamos hablando de nacionalismo. Mire, yo cuando hablo de nacionalismo y de nacionalismo que basa su mayor fuerza en sentirse diferente desde al lado, se me ponen los pelos de punta. No quiero decir que sean xenófobos, no quiero decir que son gente egoísta, en un mundo donde cada día estamos todo el mundo luchando por la solidaridad. No quiero decir de gente que solo piensen en sí mismos, pero esa es quizás la base. La sociedad catalana ahora mismo está rota. Esto lo ha reconocido, es decir, hay una parte importante que piensa en independentista y hay otra parte más importante que piensa en que no es el momento ni se plantea la ruptura del Estado español. Pero es que por encima de todo eso, yo, y es la parte que yo estoy defendiendo y la que estoy planteando, es o respetamos la ley o lo demás no me importa, porque es que sin ley, hoy en día, no merece la pena decir, si el Estado español no actúa conforme a la ley y ellos no actúan conforme a la ley, yo casi me doy de baja y me quedo aquí en República Dominicana y me olvido de que tengo esa posibilidad. Se insiste en el tema del diálogo, Pedro, de que no hay, que el gobierno español no ha querido negociar, no ha querido sentarse en la mesa de negociación para dialogar sobre el conflicto. O sea, la misma, las declaraciones del rey, de Felipe, se ha cuestionado de que simplemente se ha inclinado a favor o en contra de la separación. O sea, ellos parece que cuestionan el que no haya un proceso de apertura al diálogo para buscar una solución al conflicto. Sí, pero Juan José, concretemos. ¿De qué quieres que dialoguemos? La sanidad de la región la diriges tú. Tienes policía propia para vigilar la seguridad pública y el orden público, con funciones incluso de policía judicial. El sistema de educación lo diriges tú. El sistema regional económico lo diriges tú.
La agricultura regional la diriges tú dispones con capacidad legislativa. No estoy hablando de medidas administrativas respondiendo a leyes aprobadas en el Parlamento Nacional, no, con propias leyes. El sistema de seguridad, hecho la sanidad tú. ¿Qué es lo que queda en España ahora mismo que sea común? La gran política donde se coordinan el funcionamiento económico de las diferentes regiones de España. La caja de las pensiones, que es una garantía de que al final todo el mundo va a cobrar su pensión. Y así, las relaciones exteriores. Entonces te digo, si lo que tú estás pretendiendo es dialogar, ¿cómo separarte? Yo te digo una cosa. No hay forma de dialogar. Sí hay forma. Sí, no, es decir, es una máxima que hoy, que es lo que dice el gobierno español. Es que la Constitución no me lo impide. Vamos a reformar la Constitución. Bien, vamos a hacer un referéndum donde todos los españoles participen y decidan. Pero claro, también hay otro problema. ¿Usted cree que es de justicia que porque 2, 3, 4 millones sobre 45 se pongan radicales, los otros 41 le tenemos que seguir el juego? Si se mantienen las posiciones como están, en un minutito, porque ya el tiempo se nos ha ido, ¿qué puede pasar? ¿Qué usted vislumbra? Se va a imponer la ley, las cosas al final se tranquilizarán. Yo espero que gente de la que ha sido engañada por las propuestas independentistas, una vez valorándolas y empezando a ver la realidad de hoy mismo, 3 grandes bancos que tenían su sede en Cataluña están recogiendo las maletas y yéndose por lo que pueda pasar. Ya. Creo que el que tenga sentido común, y sobre todo, mira, España últimamente es famosa por el alto nivel de desempleo que tiene. Yo creo que lo que está pasando en este proceso de recuperación económica que estaba teniendo España últimamente, le está costando el empleo a muchos trabajadores, incluso de Cataluña. Bueno. Quizás ellos serían los primeros que tendrían que tener en cuenta si estos vaivenes políticos que dañan la economía les favorece o les perjudica. Bueno, Pedro, hemos llegado al final, de verdad que te agradecemos. Pero te digo una cosa, eso sí, Ajá. España seguirá siendo por lo menos en 50 o 60 años más. A lo mejor dentro de 60 años más vuelve a haber otra crisis, y no es Cataluña, es otra zona de España, bueno, por la propia idiosincrasia y cómo está conformada España. Pero que España va a mantenerse en unidad, yo eso lo considero inevitable. Bueno, de verdad que te agradecemos el que hayas sacado tiempo para conversar con nosotros, ha sido interesantísima tu participación, te dejamos abierto el espacio para que si la crisis continúa vuelva de nuevo y sigamos analizando este tema. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, amables televidentes, a ustedes gracias por compartir una vez más Visión Integral. Hasta la próxima semana.